¿Cómo están, hermanos? Espero se encuentren muy bien esta mañana. El día de hoy vamos a continuar con la serie de estudios, la serie de sermones. Alguien que me diga el nombre de la serie. Una familia en aprietos, es correcto. Está basada, usted sabe, en el libro de Gálatas. Y me gustaría hacer un breve resumen, porque de lo que vimos la semana pasada, usted recordará, la semana pasada, con nuestro hermano David, exploramos cómo el apóstol Pablo hace una defensa de su apostolado. El título de la semana pasada se llamó No soy un influencer, soy un enviado. Y era lo que Pablo decía. Pablo ya no estaba queriendo reconocerse como una persona simplemente, sino que Pablo estaba defendiendo su apostolado. Y en esos versículos, de versículos Gálatas 1, del 10 al 20, Pablo establece con firmeza que su autoridad no proviene de los hombres. Pablo dice, no me ha dado, yo no soy apóstol por hombre ni por hombre, sino por medio de Jesucristo. La autoridad de Pablo no había sido conferida por ninguna iglesia, por ningún apóstol, sino había recibido el evangelio directamente por por revelación de Jesucristo. Pablo en este pasaje, en esta porción de la escritura, narra su dramática conversión en camino a Damasco. Usted recuerda, Pablo es un perseguidor de la iglesia, ha asolado a la iglesia, ha pedido cartas para ir a perseguir cristianos a Damasco, y cuando se va acercando a Damasco, el Señor se le presenta. Y lo que sucede, dice que hay un gran resplandor, el cual hace que Pablo caiga al suelo. Cuando Pablo pregunta, ¿quién eres? El Señor Jesús le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo tiene una conversión radical. Después Pablo habla de su encuentro divino y dice que no va a ninguno de los apóstoles, sino que hay un periodo de tiempo en el que simplemente Pablo se va a Arabia. ¿Qué va a hacer Arabia? ¿En qué lugar se encuentra? No lo sabemos, solo Pablo dice que se va a Arabia y después regresa a Damasco. Y después de esos 3 años visita a Pedro en Jerusalén, pero solamente por 15 días, y dice que en ese periodo de tiempo también ha visto a Jacobo, el hermano del Señor. Quisiera preguntar esta mañana, ¿usted por qué cree que Pablo sintió la necesidad de defender tan vigorosamente su apostolado? Es el tema que hemos visto, un tema muy general de la carta, un conflicto que está sucediendo en Galacia. En Galacia hay cristianos o hay personas que son judaizantes, es decir, está la iglesia en Galacia y hay personas que se han infiltrado en Galacia y le han dicho a los gálatas, ¿sabes qué? El evangelio de la gracia no tiene sentido, tú tienes que seguir cumpliendo con los ritos, tienes que seguir circuncidándote como varón, la mujer sigue siendo lo que hemos visto. Ese es el tema principal de la carta, y los judaizantes estaban cuestionando la autoridad apostólica de Pablo, sugiriendo que el evangelio de la gracia era inferior al mensaje que predicaban los apóstoles originales. Como un romano, porque Pablo tiene nacionalidad romana, va a llegar a predicar con más autoridad que el Pedro, que Juan, que cualquiera de los otros apóstoles. No tiene sentido, y es lo que los judaizantes estaban peleando contra Pablo. Esos falsos maestros insinuaban que Pablo había recibido el evangelio de segunda mano. Nosotros sabemos que Pablo queda ciego en su camino a Damasco y se adentra en Damasco, y es un predicador de la zona llamado Ananías quien ora por él, y Pablo recibe nuevamente la vista. Pero Ananías no le predica el evangelio. Ananías no le da el apostolado a Pablo. Ananías es usado por el Señor simplemente para devolverle la vista a Pablo. Pablo no recibe el evangelio por parte de este hombre. Entonces Pablo respondió con vehemencia, es decir, con mucha Pablo estaba insistiendo mucho, porque él entendía que su autoridad era puesta en duda. Entonces el evangelio mismo que él predicaba estaba siendo en duda. Y ahora le voy a invitar, si usted puede abrir su Biblia junto conmigo en los siguientes versículos que continúan, Gálatas capítulo 1, y vamos a leer, el tema está centrado más en concretamente en los versículos del 21 al 24, pero me gustaría leer del 18 al 24. Si lo tiene, no es necesario que se ponga sobre sus pies. Me gustaría darle lectura en voz alta, y después de terminar de leer me gustaría hacer una oración.
Dice la palabra, Gálatas capítulo 1 del 18 al 24. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, bendito Padre Celestial, Señor, en esta mañana nos acercamos ante tu bendita presencia, Padre, dándote gracias por lo bueno que eres, Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir la Santa Cena, Señor, y recordar el gran acto que has hecho por nosotros. Gracias por el tiempo de comunión con mis hermanos. Y en este momento, Dios, te pedimos por este tiempo de palabras, Señor. Te pido que seas tú hablando a través de tu siervo, Dios. No permitas que sean ideas mías, ideas vanas, sino habla, Señor, a los corazones de mis hermanos. Y sé tú, Señor, quien provea consuelo a quien lo necesite. Te pedimos por nuestros hermanos que no han podido estar con nosotros esta mañana. Bendice sus vidas, Señor. Tú conoces los corazones, tú conoces los motivos. Y te pedimos que, Padre, bendigas la vida de todos ellos. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Hermano, esta mañana vamos nosotros a ver un nuevo tema. El tema de esta mañana está titulado Mi hater sabe, con de palabras actualizadas. A lo mejor Sánchez o Xochitl, quizás Michelle nos pueden decir qué es un hater. Alguien que tira malos comentarios, alguien que tira odio. Hater literalmente es odio. Y alguien que es hater es alguien que está tirándole odio a las personas. El tema es mi hater, ahora es mi familia. Y me gustaría iniciar el tema, más ya vimos un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo, pero el tema de esta mañana me gustaría iniciarlo con una historia. Esta es una representación, hermano, quien se encuentra de este lado, el hombre de verde, está representado como el apóstol Santiago, no Santiago el hermano del Señor, sino Santiago el mayor, es decir, uno de los 12, el hermano de el apóstol Juan. Cuando nosotros, no sé si usted sabía esto, en la Biblia solamente encontramos narrada en la Biblia la muerte de un solo apóstol. De los otros 11 o 13 con Pablo, incluso el mismo Pablo, que sin Pablo no tuviéramos gran parte del Nuevo Testamento, Pablo no nos dice cómo murió. En Timoteo nos dice que sabe que está a punto de morir, pero la Biblia no nos dice cómo muere Pablo. El único que está mencionado en cómo muere es el apóstol Santiago en el libro de Hechos. Hechos nos dice que Herodes echó mano de los apóstoles y tomó al apóstol Santiago, porque había una guerra ya entre judíos y cristianos, y Herodes, para apaciguar esa guerra, toma a Santiago y lo decapita. Dice que fue muerto a espada. Eso es lo que la Biblia dice, es todo eso. Herodes echó mano, tomó al apóstol Santiago y fue muerto a espada. Es todo lo que dice la Biblia. Pero nosotros sabemos por tradiciones, es decir, historias que se contaron, que el hombre que entregó al apóstol Santiago, posiblemente, bueno, está representado aquí, se llamaba Josías. Josías sabía que el apóstol Santiago era cristiano y dice que fue con las autoridades y lo entregó, tal cual, fue y lo puso. Y Santiago fue invitado a declinar de la fe. Pero Santiago lo que hizo fue dar testimonio de todo lo que había visto, todo lo que había oído. Y dice que lo hizo con tal entereza, hermanos, con tal seguridad, que el hombre Josías, quien lo había entregado, fue movido y se convirtió en cristiano. En ese momento, ya el apóstol Santiago ya fue sentenciado a muerte y el corazón de este hombre es movido y se convierte. Cuando el apóstol Santiago está a punto de morir, dicen que Josías levantó la mano y confesó abiertamente que a partir de ese momento él también era cristiano. Así que si alguien por ser cristiano iba a morir, él también quería morir. Dice la historia que Josías se acercó con Santiago y se hincó. Si usted lo puede ver, está compungido, está triste, dice que le pidió perdón.
Santiago lo levantó, lo besó y le dijo: hermano, la paz de Cristo sea contigo. Y se encaminaron los dos a morir. ¿Usted cree en los cambios, hermano? ¿Usted cree en los cambios gigantes? Nosotros hemos leído que después de un breve encuentro con Pedro y Jacobo en Jerusalén, Pablo dice que se alejó y fue a las iglesias de Siria y de Cilicia, es decir, comunidades completamente romanos. Pero también nos dice que la gente no lo conocía en persona. Simplemente escuchaban decir que aquel que antes asolaba la iglesia, ahora predicaba el mismo evangelio. Hermanos, esta declaración aparentemente simple encierra una realidad muy profunda. Dice: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista por las iglesias de Judea, las cuales eran en Cristo. Pablo, quien anteriormente había sido el terror, yo quiero hacer un paréntesis aquí y voy a tirar esto. Hermanos, el Señor viene trabajando con nosotros. Y yo no sé cuál es el plan del Señor, pero a mí me llama la atención que mientras yo estaba preparando el tema, recordé mucho una plática que habíamos tenido en la casa de nuestro hermano Juan Díaz el viernes pasado. Y si usted, David no está para corroborar, pero usted puede hablar con David. Yo estoy contando los días, en 5 días voy a hacer ya 2 meses con ustedes. Y puede preguntar a David, ¿desde cuándo planeamos esta serie? Y esa serie es antes de que yo decidiera, bueno, cuando yo decido venir para acá, si hace 3 meses, con David empezamos a trabajar sobre esto. Entonces me asombra cómo coincide el tiempo. Es decir, ahorita vamos a hablar de esto y el viernes habíamos tenido una plática con el hermano y me llama la atención esto. ¿Por qué? Porque platicábamos esto. ¿Qué usted qué haría? Que le dijeran que el hombre, ¿cómo se puede? El jefe de toda esta zona quiere que usted vaya a orar por él. Cuando sabe que son malos, o sea, esa gente es mala. ¿Qué haría? ¿Usted cómo iría? ¿Iría contento a orar por él? ¿O iría con sus dudas, diciendo, realmente quieren que ore por él o hay un plan con maña aquí? Con Pablo pasaba lo mismo. Pablo se había escuchado, era el terror de las iglesias cristianas en Judea y ahora era movido o se movía en un territorio conocido como una persona que había sido completamente transformada. Las iglesias de Judea habían oído hablar de él, habían sufrido por su causa, pero ahora no le reconocían físicamente, porque Dios había obrado una transformación radical en la vida, había obrado tan radicalmente en su vida que era prácticamente irreconocible. La gente no sabía si era el mismo Pablo o era otro Pablo. ¿Era Saulo el que nos perseguía? ¿Era Saulo el que consintió que apedrearan a Esteban? ¿O es otro Saulo? ¿Es otro Pablo del que nos están hablando? El texto, si nosotros seguimos, continúa revelando cosas más sorprendentes. Solamente dice, oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Hermanos, esa frase resume una de las conversiones más dramáticas de la historia humana. Las mismas iglesias que habían temido a Saulo de Tarso, que habían perdido a miembros por causa de su persecución, que habían visto cómo sus hermanos, hermanas eran encarcelados y algunos de ellos incluso martirizados por la furia de ese hombre fariseo celoso, ahora recibían noticias de que su mayor enemigo se había convertido en su más grande defensor. Imagine eso. ¿Cómo habrá sido? El hecho de que piense que antes no querían que Pablo escuchara que aquí estaban reunidos, pero ahora esperaban noticias de él. Quizás a ver cuándo Pablo va a venir a predicar aquí. A ver cuándo Pablo va a presentarse con nosotros. ¿Por qué? Porque nos gozamos con él. Es lo que dice el texto, que la iglesia daba gracias a Dios por Pablo. Es decir, estaban esperando saber porque sabían que Dios había hecho un gran cambio en él. El evangelio, que había sido considerado una herejía peligrosa, ahora Pablo lo defendía como la verdad suprema de Dios.
Pero Pablo no se detiene ahí. El versículo 24 termina diciendo, y glorificaban a Dios en mí. Hermanos, esa pequeña frase contiene una verdad que es monumental sobre la gracia de Dios. Las iglesias de Judea no solo escuchaban y recibían noticias de la conversión, no, ya no nos, no era un alivio, simplemente ya no nos va a perseguir, ya podemos congregarnos, sino que no, o también no solo lo aceptaban, bueno, está bien que se convierta mientras se quede allá en Siria y Cilicia, que no venga para acá, todo bien. No, dice que respondieron con adoración. Ellos escucharon y vieron la transformación de Pablo, de una manifestación tan poderosa de la gracia de Dios, que no pudieron hacer otra cosa más que glorificar al Señor. Imagine por un momento, hermano, lo que significaba para las comunidades cristianas esta noticia. Pero voy a ser insistente porque quiero que usted se grabe bien claramente esto. Ellos habían perdido seres queridos por la persecución de Saulo. Habían vivido un terror escondidos, dispersos por su causa. Piensen en las madres que habían llorado por sus hijos, las esposas que habían quedado viudas por la persecución de Pablo, niños que se habían quedado sin sus padres por la persecución de este hombre. Todo por la furia religiosa de Saulo. Y ahora escuchaban que su perseguidor se había convertido en hermano. Ellos no respondieron con amargura. Ellos no respondieron con escepticismo, sino lo que hicieron fue alabar a Dios. Esta clase de transformación, hermanos, es una transformación que solamente el Evangelio puede producir. Y esas iglesias reconocieron como una obra exclusiva de Dios. Hermanos, cuando Dios transforma a una persona, especialmente a alguien que parecía estar completamente perdido, esa transformación no es solo una bendición para el individuo, sino para toda la comunidad de fe. La conversión de Pablo se convirtió en una fuente de esperanza y fortaleza para toda la iglesia, no solo para las iglesias de Siria, Cilicia, Corinto, Éfeso, Galacia, sino para toda la iglesia, incluso la de Jerusalén. Estaban contentos porque Pablo había pasado de ser el hater número 1 del cristianismo a ser parte de la familia de Dios. No solo parte de la familia de Dios, sino uno de los miembros más influyentes y queridos. Su historia, la historia de Pablo, se transformó en un testimonio viviente de que en el reino de Dios los últimos son los primeros. Los enemigos pueden transformarse en hermanos y los perseguidores se pueden transformar en predicadores. Esta mañana, hermanos, a mí me gustaría hablar solamente dos cosas o dos puntos acerca de la vida de Pablo. La primera de ellas es la siguiente: la gracia de Dios no tiene límites, o Dios nos presenta una gracia sin límites. Hermano, yo crecí en una familia muy cristiana, religiosa, si usted lo quiere ver así. Mi papá no dejaba que yo fuera a fiestas, nunca, a mí me gusta el fútbol, o me gustaba, ya no sé, me gusta, pero yo de chico, yo siempre quería estar jugando fútbol, pero los partidos eran a las 8 de la mañana y mi papá decía, ¿cuándo tú vas a ir a un partido? No, él no lo iba a permitir. Cuando él fallece, hermanos, me acuerdo, yo lo digo de esta manera y es un chusco si lo quiere ver así. Nosotros teníamos un perro que se llamaba Zúcar o Soquete, era lo mismo. Y él siempre estaba amarrado. La casa de mi mamá en Morelos tiene un pasillo que da hasta el fondo de la casa. Y el perro estaba amarrado en dirección al pasillo, pero hasta atrás. Y Zúcar siempre estaba tranquilo, a excepción de que la puerta estuviera abierta. Cuando la puerta se abría, el perro se empezaba a jalar y se empezaba a jalar hasta que reventaba la cadena. Y una vez que había reventado la cadena, salía corriendo y no veía al perro en 3 días. Yo lo veo así y lo narro así porque yo fui ese perro. Cuando mi papá fallece, yo veo la puerta abierta. ¿Y qué hago? Me voy al mundo. Dejo de ir a la iglesia, comienzo a ir a fiestas, comienzo a jugar fútbol, comienzo a tomar, comienzo a fumar marihuana, comienzo a fumar cigarrillos, comienzo a relacionarme con mucha gente que no tenía nada, o no me dejaba nada bueno. Y cuando el Señor me trae de regreso, porque yo no, por mis fuerzas no hubiera podido dejar esa vida, pero el Señor va por mí y me trae de regreso,
Me acuerdo que empecé con el proceso de hacer el cambio. Yo estuve hasta los 20, de los 15 a los 22 años, en esa, así, 7 años, son muy pocos, pero probé de todo, realmente. Y cuando el Señor me trae de regreso, yo recuerdo que yo no me sentía apto. Yo ya estaba enseñando, como les he contado, en la casa hogar, estaba enseñando a niños acerca del Evangelio. Y un día unos hermanos me preguntaron acerca de mi preparación. Y me dijeron, Juan, ¿tú no quisieras prepararte? Lo haces bien, pero ¿no quisieras prepararte? ¿No quisieras? ¿Has escuchado del colegio bíblico? Me dijeron. Y me acuerdo que yo les di mil excusas porque yo personalmente no me sentía apto. Yo ya estaba en ese proceso, ya había dejado muchas cosas, pero yo sentía que le había fallado al Señor. Y mi corazón no me dejaba avanzar. Mi corazón no me dejaba tomar decisiones. Un día esos hermanos me regalaron un libro de devocionales y el primer libro o el primer devocional que yo leí ese día era sobre Saulo y cómo Dios toma a un perseguidor y lo hace predicador. Y el hermano dice, no importan tus fallas, cuando Dios te va a usar, Dios te va a usar. Me acuerdo que yo salí muy conmovido, hermanos. Fue mi devocional de la mañana y lloré y salí. Y cuando iba a hacer una compra, bueno, miento, el devocional fue en la noche y el de la mañana fue el del hijo pródigo. Y como Dios o como el Padre toma la mano del hijo y le da un anillo para restaurar todo, un anillo para prometer que el hijo no va a estar huérfano más. Y yo esa mañana vuelvo a llorar. Y me acuerdo que salgo, no recuerdo qué iba a comprar. Y paso, pues hermano, yo soy muy escéptico a veces, yo no creo en cosas místicas, inclusive en el Evangelio, pero hay cosas que yo no sé explicar. Y ese día yo pasé por un local que nunca había estado abierto. Y le soy sincero, no lo había abierto otra vez. Solo ese día. ¿Qué vendían? ¿Qué cree que vendían? No, vendían anillos. Y yo pasé y compré un anillo. Es este anillo. No es de oro. Decían que era bañado en oro, no sé. Me costó muy barato para ser bañado en oro. O ser de algo, pero me ha durado mucho. Y me acuerdo que yo estaba choqueado, estaba así. Y le dije, vi la vitrina, vi el anillo y le dije al muchacho que vendía, quiero ese anillo. Él sacó el anillo, yo saqué 100 pesos sin preguntar cuánto costaba el anillo. Él me dio el anillo, yo me puse el anillo y le di 100 pesos. El anillo traía un hilito y un papel. El anillo costaba 350 pesos. Y yo vi el anillo y le dije al muchacho, pero no cuesta 100 pesos, le dije. Y estaba a punto de sacar yo mi cartera para pagar el resto del anillo. Y el muchacho me dijo, no, no te preocupes, así está bien. No tiene sentido, hermanos. ¿Cómo no le di ni el 50% de lo que costaba? Yo no conocía al muchacho. Sino él dijo, así está bien. Ya no lo uso. ¿Sabe por qué ya no lo uso? Porque hoy tengo otro. ¿De qué? Yo cuando yo compro este anillo, yo tomo la decisión y digo, yo me voy a ir al colegio bíblico y me voy a preparar en el colegio bíblico. ¿Para qué? No para tener un título, sino para predicar mejor, o predicar a Cristo completamente. Y cuando terminó el colegio bíblico, en el colegio nos dan la oportunidad de adquirir un anillo. Y un anillo, dicen ahí, de pastores. Yo hice un cambio de anillo, pero yo sigo conservando mi anillo. Yo ahí entiendo, hermanos, que la gracia del Señor no tiene límites. Y no importa lo que usted haya hecho, el Señor está ahí. Y está esperando que usted venga. Está esperando que usted tome decisiones para tener una relación con Cristo. La conversión de Pablo, hermanos,
representa el ejemplo más dramático en la Escritura de cómo la gracia de Dios trasciende cualquier barrera humana. Pablo, en 1 de Timoteo, versículos 15 y 16, reflexiona su transformación. Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice, yo soy el primero. Pero esto fui recibido misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en la vida eterna. Pablo se identifica como el primero de todos los pecadores, no en términos cronológicos. Pablo no dice, yo pequé primero. Pablo entiende que él ha vivido una vida tan mala, su pecado ha sido de tal magnitud, que es el primero de todos los pecadores. Él era el caso más extremo, el ejemplo más difícil de transformación. Si observamos su historial antes de la conversión, encontramos a un hombre que no solo perseguía casualmente, sino que lo hacía con una pasión sistemática y destructiva, es decir, siempre lo hacía. En Hechos 3 dice que Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero el poder transformador de Dios no se detiene en la magnitud del pecado. Hermano, el poder de Dios no se detiene en su pecado. Pablo, contrastando lo que ha dicho en Timoteo, en Efesios 2, capítulo 2, versículos 4 y 5, escribe, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. La gracia de Dios es suficientemente poderosa, hermanos, para alcanzar a cualquier persona sin importar cuán lejos haya caído o cuán endurecido esté su corazón. Curiosamente o tristemente en nuestra sociedad, la iglesia a menudo se desanima cuando se enfrenta a personas que parecen estar completamente alejadas con Dios. Cuando usted va y predica con su familia, ahí viene el aleluya. Ahí viene, ahora sí, porque ya cambió, ya no toma, ya se cree mejor que nosotros. No es eso, pero no tendemos a, ellos no entienden eso y nosotros nos desanimamos porque nos ven raro, nos ven diferente. Vemos a compañeros del trabajo que, como lo mencionaba hace rato David, quizás no entienden nuestra fe y se burlan. Ahí viene el aleluyo. Yo cuando empecé a jugar fútbol y yo estaba en la iglesia, el hermano, el aleluyo, el fulanito, y siempre burlándose. Y es lo que comúnmente pasa. Líderes políticos hoy en día promueven valores contrarios al evangelio y a veces sentimos que los corazones de todo el mundo están muy endurecidos para ser alcanzados. Sin embargo, hermanos, cuando leemos la historia de Pablo, vemos que Dios se especializa en casos imposibles. Y el mismo Dios que transformó al perseguidor más feroz en misionero, sigue obrando hoy con el mismo poder. Nosotros como iglesia necesitamos recordar que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Él puede transformar a un adicto en ministro, puede transformar a un violento en un pacificador, a un ateo en predicador y a un corrupto en una persona santa. La gracia de Dios no conoce los límites porque procede de un amor que es infinito. Cuando la iglesia abraza esta verdad, hermanos, cuando debe cambiar nuestra actitud hacia los no creyentes y hacia aquellos que quizás nos han herido. Porque a veces también, cuando alguien nos ha herido, nos cuesta amarlo. Yo no le quiero predicar el evangelio a esa persona que me ha hecho tanto daño. Pero cuando entendemos esto, que Dios puede transformar todo el corazón, nuestra actitud debe cambiar. Ya no podemos verlos como enemigos irreconciliables, sino como hermanos potenciales que aún no han experimentado la gracia transformadora de Dios y que en un punto pueden experimentarla. Este punto me gustaría que usted pueda aplicarlo en 3 partes. La primera, hermanos, en sus oraciones. Recuerde o puede crear usted una lista de personas por las que quizás ha dejado de orar, porque a lo mejor en su corazón dice, nunca va a aceptar. O me ha hecho tanto daño que yo no quiero orar por esa persona. Cada nombre en esa lista, recuerde que representa una oportunidad para que Dios muestre el poder transformador que tiene. La segunda, hermanos, en nuestras relaciones familiares.
Muchos de nosotros o nuestros familiares han rechazado la fe e incluso se oponen al Evangelio. Pero la historia de Pablo nos enseña a nunca rendirnos. Debemos mantener la puerta abierta para el diálogo y mostrar el amor incondicional. Tercero, y le decía, es algo que curiosamente hablábamos en la casa de nuestro hermano Juan, es su testimonio personal. Conforme usted se comporte es cuando la gente va a ver el cambio que hay en usted. Si usted era malo, el Señor lo hace bueno y la gente ve. San Agustín de Hipona decía, predica todos los días el Evangelio y si es necesario, decía, usa la Biblia. Es decir, que nosotros predicamos con nuestro comportamiento. Cuando la gente ve que hay un cambio en nosotros, se preguntan, ¿qué es eso que le dieron a mi hermano Díaz? ¿O por qué le dieron al brother Díaz? ¿Por qué cambió tanto? Y es cuando nosotros podemos compartir el Evangelio. La segunda cosa, el segundo punto que me gustaría hablar esta mañana, es hablar del testimonio de enemigo a testimonio, del enemigo viviente de Pablo. Y entender que la transformación de Pablo, hermano, trasciende un ámbito personal para convertirse en un testimonio público que impacta a toda la comunidad de fe. Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, describe, o Pablo escribe, de modo, dice, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, ¿usted tiene algo que no puede soltar? Tiene un pecado que trae arrastrando y dicen, es que yo no puedo porque traigo este pecado. No puedo tomar un compromiso con Jesús porque peco todos los días de esta manera. Hermanos, la Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo, no nos cambia parcialmente o no quita cosas que estorban. Dice que literalmente nacemos de nuevo. Si no hay cambios parciales, son cambios completos. Esta nueva creación, hermano, no es un cambio superficial, sino una transformación tan radical que el pasado más oscuro puede convertirse en el testimonio más luminoso. El poder del testimonio de Pablo se evidencia en cómo las iglesias respondieron a las noticias de su conversión. Las iglesias no dudaron, las iglesias alabaron a Dios de ver lo que Pablo estaba haciendo ahora como hermano en la fe. La Escritura nos enseña que Dios tiene la capacidad sobrenatural de tomar tus mayores fallas, nuestras mayores fallas, mis mayores fallas, y convertirlas en la más poderosa plataforma de testimonio. Otro Pablo, hablando a los romanos, capítulo 8, verso 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice esto conforme a los que a su propósito son llamados. El pasado más oscuro de quien sea puede convertirse en la evidencia más contundente de la gracia transformadora de Dios. Algunos piensan, hermanos, que porque fallan o porque han fallado, que porque han tenido temporadas de rebeldía o porque su conversión no fue desde la infancia, el testimonio tiene menos valor. Sin embargo, la historia de Pablo demuestra todo lo contrario. Pablo creció su vida, dice, a los pies de un rabino, Gamaliel. Y Pablo creyó que estaba haciendo algo con su vida. Cuando comienza a perseguir cristianos, Pablo piensa que está haciendo algo por Dios. Pero no es así. Pablo comienza a hacer algo por Dios cuando Pablo entrega su total albedrío a Dios. Los testimonios más poderosos muy a menudo provienen de transformaciones dramáticas. ¿Quiere escuchar un testimonio de poder? Vaya con los hermanos que han tenido vidas duras. Cuando alguien ha experimentado las profundidades del pecado y es radicalmente cambiado por Dios, esos son los testimonios de impacto que trascienden a las generaciones. Hermanos, usted como iglesia necesitamos entender una verdad. Y es la que Dios, Él puede tomar nuestros fracasos más grandes y convertirnos en las herramientas más efectivas. Quiero pasar Cuando vemos vidas completamente transformadas, nuestra propia fe se fortalece y nuestra confianza en el poder del Evangelio se renueva. Quiero darle 3 aplicaciones sobre este punto y quiero pasar a la conclusión. Primero,
Esto impacta en nuestra perspectiva del pasado. Debemos dejar de ver el pasado como un obstáculo para el testimonio y comenzar a verlo como una plataforma que Dios ha preparado. Necesitamos escribir nuestra historia de transformación, identificando especialmente cómo Dios nos cambió. ¿Usted tiene huellas de su pasado? Predique desde esas huellas, hermano. La predicación, cuando Jesús o los discípulos están reunidos, ¿cómo es que Tomás cree en el Evangelio? Viendo las huellas de Cristo. ¿Cómo la gente va a ser alcanzada cuando vea sus huellas? No se avergüence de sus huellas, hermano. Esas son evidencia del poder de Dios. Segundo, en nuestro ministerio hacia los demás, debemos buscar activamente oportunidades para ministrar a personas que estén pasando o hayan pasado por situaciones las cuales nosotros ya pasamos. Si Dios nos ha liberado de cierta situación, es probable que Él quiera usarlo para libertar a otros de circunstancias similares. Y tercero, en nuestra actitud hacia los nuevos convertidos, especialmente hacia aquellos que vienen de trasfondos difíciles. Es bien fácil juzgar, bien fácil rechazar, pero en lugar de juzgar o cuestionar la autenticidad de la conversión, celebre y apoye la transformación. Las cicatrices más profundas, hermanos, pueden convertirse en las estrellas más brillantes que guíen a otros hacia Cristo. Quiero terminar, hermanos, y contándole una historia. Creo que hace unas semanas hablábamos de eso. Me parece que era David, o yo no recuerdo. Un hermano con un testimonio muy impactante llamado Lee Strobel. Él en su proceso por conocer la fe, hace una serie de libros: el caso de Cristo, el caso de los milagros, el caso de la fe. Yo personalmente le recomiendo uno, se llama El caso de la gracia. En ese libro, Lee Strobel, el hermano Strobel, hace un análisis de personas que fueron impactados por la gracia. Y mientras estaba preparando el sermón, recordé un capítulo en especial. El hermano habla sobre tiene un capítulo llamado El ejecutor, y habla de la historia de un hombre llamado Christopher Lapel. Lapel es un hermano camboyano que sufrió la guerra en Camboya en el año 70. Un grupo armado tomó Camboya para ser socialista, decidió que toda Camboya tenía que ser socialista, es decir, todos tenían que tener el mismo estatus. Y cualquier persona que era rica, lo despojaban de todos sus bienes. Quien profesaba una fe, le quitaban la fe. Quien era estudiado, le quitaban los estudios. Pero dice que de repente llega un punto en el que el socialismo cambia radicalmente y se convierte en terrorismo. El hermano Lapel dice que él sobrevivió a muchas cosas que habían pasado. Él dejó de comer y llegó a casi morir de hambre. Pero el hermano cuenta cómo dentro de lo más trágico que había en Camboya, había que habían tomado una escuela secundaria, habían vaciado todos los útiles y la habían transformado en un centro de interrogación. Pero ellos decían que tú no eras culpable, no eras acusado por ser culpable, eras culpable porque eras acusado. Es decir, ellos podían ir caminando, tomaban una persona y la llevaban a ese centro de investigación, le decían el S21. Y el hermano Lapel dice que quien entraba nunca más salía. Quien entraba a ese lugar nunca más iba a ver la luz. Él tenía testimonios de personas, o sea, su prima, su primo, habían sido entrados ahí, se habían matado trágicamente, hermanos. Se dice que cuando el ejército de Tailandia llega y derrota a los camboyanos, ellos encontraron cosas muy trágicas en ese lugar. Que colgaban a personas de cabeza sobre cubiertas de heces y orina. Que a bebés los mataban azotándolos en el piso. Que a personas les hacían torturas inimaginables.
y su prima había pasado por ese campo. Su papá, su mamá y sus hermanos habían sido asesinados por el Khmer, así le decían al grupo armado, el Khmer Rouge. Entonces Lapel escapa a Tailandia y en Tailandia conoce el Evangelio. Después se muda a Estados Unidos y su vida cambia. La vida de Lapel cambia y dejando atrás todo lo que pasó en Camboya. Y un día decide con la iglesia en Estados Unidos, dice que toman un dinero, se mueven a Camboya y comienzan a sembrar iglesias y a dar clases sobre liderazgo. Un día dice que entró un hombre. Dice, Lapel lo describe bajito, orejón y muy camboyano. El hombre respondía al nombre de Han Ping. Y Lapel, el nombre no era cristiano. Lapel predicó esa semana y al final de su sermón invitó. Y este hombre aceptó a Cristo. Lapel le presentó a Cristo. Y dice que cada año Lapel estuvo visitándolo del 95 al 99 y en el 99 se dejaron de ver. En el 2008, Lapel recibe una llamada de un periodista que dice que habían estado investigando a los últimos generales, a los últimos soldados del Khmer y que querían que testificara en contra de uno. Dicen, es un hombre, se llama fulano de tal, le dan un nombre completamente distinto. Pero es chaparrito, orejón y muy camboyano. Él estuvo a cargo, dice, del S-21. Lapel sabía de quién hablaba. Él narra que si algo le costó fue perdonar a esa persona. Han Ping era en realidad Ken Wek-hap, conocido como Dodge, el comandante infame del centro de tortura S-21, donde más de 14,000 personas fueron brutalmente asesinadas, incluyendo la familia del propio Lapel. Imagine el impacto de Lapel. Imagine por un momento el impacto de esa revelación. El hombre que había sido responsable de torturar y asesinar a su familia, el comandante de uno de los centros de exterminio más crueles del mundo, se había sentado junto a él en la iglesia. Habían comido juntos. Lapel le presentó el evangelio y Lapel mismo lo bautizó. La historia dice que cuando Lapel fue a verlo, el hombre se arrodilló y lo único que hizo fue pedir disculpas. ¿Lapel qué hizo? Hermano, no tengo nada que perdonarte. Lo paró y dice que el hombre murió en la cárcel. Dodge murió en la cárcel, pero que la gente veía un cambio en la vida de Dodge. Ellos vieron cómo el pasado oscuro no permitió que afectara el futuro tan increíble que estaba viniendo. Hermano, ¿usted tiene problemas? ¿Tiene pecados? Y levante la mano, quien no. ¿Le cuesta? Levante la mano, quien no. A todos nos cuesta. Todos batallamos. Pero si algo podemos entender es que en las manos de Dios el verdugo puede convertirse en un pastor, el perseguidor en un predicador y su historia más oscura en el testimonio más brillante. Pablo es el claro ejemplo. Pablo dice, yo era el peor, pero ahora no. Yo estaba perdido, pero ahora no. Mi invitación esta mañana es sencilla, hermano. El mismo Dios que ha transformado a Saulo, el perseguidor, en Pablo el apóstol, es el mismo Dios que transforma a Dodge el ejecutor en un predicador del evangelio. Y es el mismo Dios que puede transformar su vida. Es el mismo Dios que puede cambiar su historia. ¿Conoce a alguien a quien usted considere un caso imposible? ¿Hay alguien que lo ha lastimado? ¿Hay alguien que usted cree que nunca va a cambiar? ¿Hay alguien en su pasado cuyo pasado parece de tan oscuro para que la luz del evangelio? Recuerde la historia. Recuerde que el mayor enemigo hoy se puede convertir en su hermano. Solo Cristo puede cambiar la vida.
No importa lo que ha hecho, no importa lo que ha vivido. Si usted siente que ha ido demasiado lejos, siente que ha hecho cosas imperdonables, siente que lo que ha vivido lo descalifica para la gracia de Dios. Si Dios pudo tomar a un comandante de un campo de muerte, a un perseguidor de la iglesia y convertirlo en su siervo, Dios puede tomarnos a nosotros y cambiar nuestras vidas. Voy a hacer una oración y así estoy dejando el lugar para los anuncios. Amado Dios, bendito Padre Celestial, Señor, en esta mañana nos acercamos una vez más ante ti, Dios. Queremos dar gracias, Padre, por lo bueno que eres. Gracias por la oportunidad que nos das, Dios, de estar reunidos aquí. Padre, te pido esta mañana por cada corazón aquí. Padre, yo puedo no conocerlos. Puede haber secretos, Señor, que no nos guste contar. Pero tú, Señor, tú lo conoces todo. Señor, te pido que nos ayudes a dejar las cosas que sean necesarias. Ayúdanos a tener compromisos reales contigo. Ayúdanos a transformar, Señor, lo que pensamos, lo que vemos, lo que decimos, la forma en la que nos guiamos. Ayúdanos a transformarla, Señor, por un compromiso real contigo. Te pido, Padre, por cada hermano aquí, por cada corazón aquí. Si hay alguien, Señor, que necesite de tu gracia, no la limites, Dios, sino permite que puedan regocijar. No permitas que ellos mismos limiten la gracia. Ayúdanos a vivir, Señor, con el corazón agradecido de saber que nada de lo que hayamos hecho puede hacer que tu gracia cambie hacia nosotros. Que nada de lo que hayamos vivido, Señor, nos descalifica para ser parte de tus hijos. Ayúdanos a vivir, Señor, de una manera que podamos responder genuinamente a esa gracia. Te pido por cada corazón, Señor, por cada hermano que no ha podido estar esta mañana. Señor, toca sus vidas, toca sus corazones y tráenos arrepentimiento, Dios. Permítenos vivir vidas arrepentidas y poder creer en lo que tú haces, en lo que tú harás y en lo que has hecho desde el principio de los tiempos. Gracias por la vida de Pablo, Dios. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por todo esto, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Y así dejo el lugar a nuestra hermana Anaí, que anuncios. Nuestra hermana Leí.